Augusto Tomás Collante. Me ¿Ya? parece increíble. ¿Qué te Oye, parece? ayer estuve en Mentiras Verdaderas, aprovecho de agradecerle a la red, este espacio de mujeres hablando de la contingencia. Y, y bueno, muchísimas gracias por esta invitación, pero también estuve en un contacto con Real TV. Ah, claro. Real Sí, TV Chile. sí, en el programa Los Espartanos. Bueno, Oye, lo pasé muy bien, saludos a ellos, a las 10 de la noche, un poquito más tarde, 10:15. y tuvimos muy entretenida conversación y terminamos bien tarde. Eran 45 minutos, fueron 2 horas. Eh, una buena experiencia, fíjate, y tiene unos auspiciadores que son unos emprendedores chiquititos que les vamos a ayudar desde la próxima semana. Mira, ¿Te tinca? ya pues, Ya. démosle. ¿Te parece que pasemos a nuestro invitado, que es un gran invitado del día de hoy, ya? Lo estamos viendo ya. Don ¡Mira, ahí ya está! Renato Garín González, ¿cómo le va? ¿Cómo le va? Hola Carla, Cristian, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Bien, No, pues muchas gracias a usted por acompañarnos en este programa. Renato Garín, a quien yo entrevisté hace mucho tiempo atrás. ¿Así? Era un joven lleno de Sigue sueños. siendo un joven, yo lo veo joven. No, la Sí, entrevisté. ya los sueños ya se fueron un poco. Ah, No, chuta. los sueños han ido transformándose en pesadilla, lo digo por el nuevo libro. Yo lo entrevisté, Renato, en su tiempo cuando estaba el Lobby Feroz. Así es. Sí, pues, Mi primer hit, El sí, pues, primer hit de Renato Garín. muy bueno claro. y repite el plato con Catalonia, ¿cierto? Catalonia nuevamente. Así es mi casa editorial hace 10 años ya. Un grande, nuestro amigo Arturo Infante, un saludo para él, ¿cierto? Una persona que pone, ¿cierto? Los temas, ¿cierto? En la palestra. Y cuando nos contaron que había sacado el fracaso, cómo se incendió la convención, dijimos, tenemos que conversar con De Renato. todas maneras. Así que aquí estamos, pues. Yo encantado. Ustedes me van preguntando y yo les voy contando lo que cuenta el libro. Renato, la contratapa dice por qué fracasó la Convención Constitucional y cuando revisamos el libro que nos llegó gracias a Catalonia el día de ayer, con Carla dijimos, esta tiene que ser la primera pregunta que abra La conversación. la conversación, por supuesto. ¿Por Así qué que, fracasó la convención, don Renato Garín? Bueno, y pienso que hay tres respuestas. Hay una respuesta que está en boga de todo el mundo, es muy fácil de decirla y es muy conveniente para la clase política, que es decir, hubo una serie de escándalos, una serie de desencuentros, ¿verdad? Una falta de forma republicana y por ende la gente le agarró tirria a este espacio desordenado y anárquico que era la convención y votó rechazo, ¿cierto? Esa es una explicación que está prácticamente todos los días repitiéndose en los medios de comunicación. Hay una segunda explicación que es que aquí hubo una falla política, ¿cierto? Y entonces se mira el sistema electoral, se mira el rol del Partido Socialista, se mira el rol del centro que no hubo en la convención, ¿verdad? La alianza que hubo en la izquierda entre el Frente Amplio y sectores del PS, ¿verdad? El rol de la lista del pueblo, etcétera. También es valiosa esa explicación y se le suele echar la culpa a los independientes, ¿verdad? Al mundo de los INN y al mundo de la lista del pueblo. El libro, en cambio, Carla Cristiano, ofrece una tercera explicación, que es decir, aquí esto no fue ni una serie de bochornos, ni tampoco fue simplemente un problema electoral. Aquí lo que hubo fue una desnaturalización de la institución constituyente, en el fondo. O sea, aquí se acordaron ciertos márgenes de acción el 15 de noviembre en adelante, y luego vino la convención, especialmente en su etapa reglamentaria, a hacer cualquier otra cosa distinta a lo que se había acordado. Y eso es lo que yo creo que pasó. Es decir, aquí se utilizó un vaso como un florero. Y un día ¿Ya? la planta creció tanto que rompió el vaso, porque los vasos no son floreros. Es decir, se había acordado un tipo de convención acotada con bordes, ¿cierto? Y ciertos convencionales en las izquierdas especialmente dijeron, no, pues nosotros queremos una convención plenipotenciaria que pueda declarar, sacar a los presos de las cárceles, ¿verdad? Que pueda declarar lo que tiene que hacer en los demás poderes del Estado, que puede reinventarse a sí misma como convención. Es decir, la vieja figura plenipotenciaria de la Asamblea estilo Francia, Revolución Francesa, que no era lo que se había acordado acá. Lo que se acordó acá fue una cosa más estadounidense, convenida, una convención con un plebiscito ratificatorio. ¿Se Renato, comprende? Es decir, sí. había quienes, Carla, pensaban que estaban en una institución plenipotenciaria, estilo francesa, y había quienes pensábamos que estaban en una cosa acotada, chiquitita, estilo norteamericano. Y nunca nos pusimos de acuerdo entre qué tipo de institución estamos integrando nosotros mismos. Renato, es bien interesante esta hipótesis que uno no la ha escuchado tanto, sobre todo la imagen, yo creo que para todos quienes nos están escuchando, mujer de palabra, de un vaso que se ocupa de florero. Yo creo que eso permite entender muy bien lo que estás tratando de transmitir. Y vamos a profundizar en eso, no tengo la menor duda, pero yo no puedo evitar preguntar,
en ese mismo tenor, ¿qué siente Renato Garín de fracasar? Porque Renato Garín estaba muy bien, o por lo menos en un buen cargo, digamos, al que decide dejar. Recordemos que Renato era diputado del Sí, distrito 14. con una buena votación, Claro. con un reconocimiento importante en su distrito, decide renunciar para ir a este proceso constituyente. Entonces, no fue menor, digamos, y que ahora tenga que construir un relato del fracaso. ¿Qué siente Renato Garín de ese fracaso? Bueno, es ante todo un fracaso personal, Carla, terrible, por supuesto, horroroso, ¿verdad? Ha sido un abismo realmente en los últimos 2, 3 años a partir del estallido social, porque el Congreso Nacional, pero especialmente la Cámara de Diputados, que es un lugar que tú conoces bien, Carla, se volvió inhabitable. Y creo que hoy día lo sigue siendo, incluso hoy día es peor aún, ¿no? Que es que el conflicto que estaba en las calles aquel octubre del año 19, diversos actores por diversas razones lo llevaron dentro del hemiciclo de la Cámara de Diputados, y vivir dentro de la Cámara de Diputados, trabajar en la Cámara de Diputados se volvió algo muy desagradable. Yo diría inexorablemente desagradable, es decir, nadie puede soportar esa pega sin tener conflictos nerviosos o problemas personales, ¿verdad? Porque es muy desagradable hoy día ese nivel de conflictividad que hay dentro del espacio republicano como es la Cámara de Diputados. Y entonces en ese momento que yo estaba bastante bien, la verdad, pero tenía una reelección muy complicada en el distrito porque compito con personas muy conocidas, como Marisela Santibáñez, como Raúl Leiva y otros. Entonces yo Juan decido Antonio dar el Coloma, paso. Jaime Belolio, Leonardo Claro, Soto. es un distrito difícil, ¿no? Entonces yo decido, Cristian, dar el paso y digo, bueno, vamos a esta instancia histórica, ¿cierto? Salgamos de este Congreso que está en el fondo manido, ¿verdad? En conflictos y en problemas internos, y la convención se vuelve un espacio aún peor que la Cámara de Diputados, ¿no? Y eso a mí me golpeó muchísimo. A mí me criticaron mucho porque en algún momento decidí dejar de asistir personalmente o presencialmente todo el tiempo, sino que fui algunos días y otros días me conectaba de forma telemática, En Sin porque realmente Filtro, Renato, en Sin sí, Filtro te escuché que le echaban pintura afuera de la sí, convención. claro, Te hubo manchaban toda la una ropa. época en que grupos de activistas, ojo, de derechas y de izquierdas, ¿ah? En esto hay que ser súper claro, o sea, que hubo grupos de extremo, De ambos de un, sectores. de un discurso, Carla, que no es solo polarizante, ¿Ya? porque ya el discurso polarizante lo conocemos, sino que lo que apareció en la convención, en el alrededor de la convención, recordemos a Telier diciendo hay que rodear la convención, ¿verdad? ¿Cómo Lo olvidarlo? que, lo que apareció fue una especie de ajuste de cuentas entre ambos lados. O sea, si tú votabas algo a favor de las izquierdas, llegaban las derechas en la calle, digamos, a cobrarte el asunto, y viceversa igual. Entonces lo que ocurría, Cristian, es que lanzaban bombitas de agua con pintura. Entonces los trajes quedaban manchados con agua y con pintura. Y me pasó en el mío, digamos, le pasó a otra gente, rayaban los autos también. Es decir, había grupos movilizados afuera de la convención hostigando a los convencionales que votaban en un sentido u otro. Es Y eso no puede ser un país razonable, digamos. No, yo no quisiera que eso se repita nunca más. una locura. En el mismo tenor, y ya andando un poquito en el libro, Pepe, porque habló, Renato Garín ha sido parlamentario, sí, dijo que tú conocías muy bien el Parlamento, lo cual es cierto, pero uno abriendo el libro y comenzando a ojearlo, sí, Renato, se lo dedicas a Juan Bustos Ramírez, a quien sí. conociste tú también. Sí. ¿Por qué? Bueno, Juan Bustos Ramírez, a mi entender, es el hombre de derecho, se suele decir el jurista, el leguleyo, ¿cierto?, más influyente de los últimos 50, Es 60 años. verdad. Sí. Fue un litigante extraordinario. El caso Letelier, ¿verdad?, que se argumenta en la Corte Suprema en los 90, es un ejemplo de cómo se litiga un caso penal de máxima gravedad. Fue un legislador, Juan Bustos, extraordinario, o sea, un hombre que presentó una cantidad de proyectos de ley impresionante realmente, sorprendente, la calidad, la visión jurídica que él tenía de cómo tenía que ordenarse Chile. Y en tercer lugar, él muere siendo presidente de la Cámara de Diputados, ¿no? Y muere siendo profesor de Derecho en la Escuela de Derecho, Así es. sin enriquecerse, sin generar un club de fans. No están los bustitos, digamos, hoy día como manteniendo la obra viva, ¿cierto?, de Bustos, sino que él vive en sus libros, ¿no? Y si tú vas a Lima, por ejemplo, a la universidad más antigua de América, que es la Universidad San Marcos de Lima, Juan Bustos tiene una sala con su nombre en Mira, San Marcos de Lima. Entonces estamos hablando de un dirigente socialista de la vieja concertación, ¿verdad?, laguista, de una inteligencia enorme, de una sensibilidad jurídica extraordinaria, y un diputado, yo creo, de los mejores que ha tenido la Cámara de Diputados. Así que yo pienso que
para rescatar esas figuras, ¿no? del viejo Chile. Yo pienso que Juan Bustos debería ser uno de los que rescatemos, ¿no? Nos llamó la atención anoche cuando revisamos el libro. No, yo no podría estar más de acuerdo. Qué buena dedicatoria. Juan Bustos, tremendo diputado. Yo compartí con él en el Congreso, en la Comisión de Derechos Humanos. Su presidencia fue una presidencia que parte con un discurso diciendo que somos adversarios políticos y no enemigos personales. Y a mí nunca se me olvidó esa frase de su discurso inaugural, así que la verdad me parece increíble. Yo quería decir que ahondando en el libro, yo no podía, antes de profundizar en algunos episodios que quiera contar, porque tampoco la idea es que compren el libro, lo lean, obviamente. Es complicado hacer esta entrevista por los spoilers. Pero, ¿cuándo decide Renato Garín que va a escribir el libro? ¿Cuándo toma la decisión de decir, bueno, esto tiene que quedar plasmado? O dentro de la convención, igual uno va anotando un poquito. Por ejemplo, Carol Bau nos contaba de que ella dijo, no, yo tengo que ir anotando lo que está pasando porque la verdad es que esto... Es de locura. Hay que relatar esta situación tan especial, por decirlo de alguna manera. ¿Cuándo Renato Garín decide escribir este libro? Bastante al principio también, porque ya incluso antes de instalar la convención comenzó, digamos, la psicomagia que yo hablo, ¿no? De que aparece un universo de representaciones, de formas, de maneras de hablar, sobre todo de expresarse en la pantalla. La pantalla es clave para entender la convención constitucional como fenómeno. Y el libro aparece en mi cabeza ya con su estructura, con su título, con la manera en la cual está relatado en febrero de este año, del año 2022, cuando fracasa, ustedes se acuerdan, estrepitosamente la Comisión de Sistema Político, ¿verdad? Que habíamos propuesto un sistema increíble, ¿no? Que era el triunvirato, que yo todavía no puedo creer cómo llegamos a eso. Y ahí yo digo, bueno, o sea, aquí esto se va a tergiversar para todos lados, va a costar mucho encontrar una explicación de cómo la Comisión de Sistema Político hizo esto. Y además esa comisión, que esto ha sido polémica en las redes sociales y yo quiero insistir en esto, esa comisión no tuvo actas. Esa comisión tiene, ¿no? Esa comisión tiene en el fondo una acta formal y para cumplir, ¿cierto? Para cumplir con el ítem tenemos un acta, pero la construcción de la norma jurídica, es decir, llamémoslo así, la historia de la ley constitucional fracasada, no existe en el sistema político. Mira. Entonces, eso es chocante, ¿no? ¿Y cómo se hizo? ¿Cómo se hizo? Se le pidió a la Universidad de Chile una sala, se reunieron en esa sala sin micrófono y sin registro audiovisual. Por ende, no hay cómo contrastar lo que dicen los convencionales con lo que realmente ocurrió. ¿Se entiende? Y sí, esto es muy grave, porque se usó una sala de la Universidad de Chile, recursos fiscales, ¿verdad? Etcétera. ¿Y por qué, Carla? Si esto tiene una explicación. Porque se desesperaron. Porque se dieron cuenta que por la buena, quedando grabado, hablando, ¿verdad? En pantalla, siendo coherentes con la formalidad, no se iba a poder llegar a ningún resultado, porque tenía que haber una especie de pieza oscura, ¿cierto? Una especie de lugar un poco escondido de la prensa, de la opinión pública, para llegar al acuerdo. ¿Sí? Te escuchamos en una entrevista en el libro, ¿cierto? Cuando preparábamos la conversación y justamente hablaba de que se apagaban las cámaras y la conversación era absolutamente diferente. ¿Vamos? Vamos a la pausa. Vamos a la pausa, pero le vamos a dejar planteada una pregunta a Renato Garín antes de que nos vayamos, ¿cierto? Porque él fue diputado en el año 2017, luego convencional en el 2021 y nosotros nos vamos a la pausa, pero ¿dónde va Renato Garín? ¿Que viene para el futuro? Exacto, ya, ¿se va a dejar a escribir libros? No, pero está bien, pero tenemos que profundizar en el libro también. Ya, vamos a irnos a la pausa de la vuelta. Hoy un libro que tuvo polémica y lo nombró Tomás Muchachos. Que Renato Garín está que hablar. Ya, vamos a hablar de la libertad de expresión ahí al regreso. Vamos a ir a la pausa. Entonces, don Luis Fraile, usted sabe que nos vamos a la pausa, pero no sin antes recordar que nos acompaña la clínica dental del doctor Patricio Molina, que tiene la mejor tecnología para ti y tu familia. Implantología, rehabilitación oral, endodoncia, imagenología, blanqueamiento dental, periodoncia y mucho más. Agenda tu hora llamando al 2320-39660 o visitándolos en San Pío X 2460, oficina 1303 de Providencia. Pausa y regresamos con Renato Garín y su libro El fracaso, cómo se incendió la convención. ¡Cortito, cortito! Tranquilidad.
viernes 24 de noviembre, Día de Acción de Garcias. De Es como que gracias. estuviéramos Está con nosotros R2G, el aliado esencial para su negocio. Ellos cuentan con un servicio de excelencia en el mercado de la seguridad, integrando seguridad física, videovigilancia, tecnología y supervisión. Conoce más en www.r2g.cl. ¿Y con quién estamos, don Cristian Pino? con don Renato Garín, ex diputado, ex convencional y actual escritor en su beta literaria, ha escrito varios libros. Yo estaba revisando acá La Gran Colusión, La Fronda, El Lobby Feroz, Después de la República. Yo hasta tomé unos cursos con él. Él no ¿Sí? lo sabe, pero una vez tuve que estudiar, ¿cierto?, el proceso constitucional, y tiene unos cursos en YouTube bien buenos de la Constitución de 1833, la de 1925, la del 80, y están gratuitos en YouTube. Uno pone Renato Garín Constitución ahí y los toma. Uno cuando hace algunas cosas y continúa en YouTube y la gente lo toma y uno no sabe. Hoy día Renato Garín se acaba de enterar, me llamaba la atención porque el mismo fondo ahí que ocupaba para las conversaciones. Oiga, don Renato, lo escuchábamos el día viernes en el comentario Mochati que mencionaba, porque usted partió con polémica, partió con una noticia de alguna manera con doña Elisa Loncón, y usted la pone ahí en su portada y parece que hubo un recurso de protección, que usted gana finalmente. ¿Qué pasa con esta portada y la señora Renato Garín Loncón? wins. Ganó la libertad de expresión. Lo que pasa de Cristian Carla es que la portada tiene una configuración de escena, digamos, de 20 imágenes, recortes, ¿verdad? Donde aparece Rojas Bade, aparece Jaime Baza abajo en blanco y negro, aparece Elisa Loncón. Y ella, la profesora Loncón, consideró que esto era una afrenta, que era una suerte de utilización de su imagen de manera ilegal e ilegítima, y que yo estaba en el fondo haciéndola carne protagonista de un libro negativo, ¿no? Y ella presentó un recurso de protección amparada por abogadas de una oficina que se dedica a la litigación feminista, porque esto fue presentado como una agresión de género prácticamente, cuestión que obviamente la Corte de Apelación y la Corte Suprema le dijeron que no. Yo voté por Elisa Loncón para ser presidenta de la convención, aunque a los pocos meses yo me distancié de ella fuertemente por las actitudes que tenía y el desorden que permitió que se generara, sobre todo hacia finales de año, ¿no? Noviembre, diciembre, año 21. Pero yo no considero que ella sea la gran responsable de esto. Es una protagonista, pero no es la culpable del asunto. Y ahí yo pienso que lamentablemente Elisa Loncón ha escogido participar del debate público en Chile hace ya un buen tiempo, desde el lugar de la víctima, desde el lugar de la supuesta misoginia, ¿verdad? Desde el lugar del activismo feminista, desde un lugar que Elisa Loncón yo creo que le hace mal a ella misma. O sea, la Elisa Loncón que elegimos presidenta era mucho más grande como persona, era mucho más compasiva, mucho más republicana de lo que es la Elisa Loncón que conocimos al final del proceso. Y eso a mí me ha generado una tristeza enorme porque el libro no la culpa a ella, el libro no la insulta, el libro cuenta lo que yo considero que es la verdad del proceso. Y claro, ella es una protagonista porque ella escogió ser presidenta de la convención, ella escogió tomar el rol que tomó, ella escogió tomar la vocería que tomó. Si hubiera sido positivo el resultado, ella quisiera ser portada de todo el mundo, probablemente como lo fue la revista Time, pero no fue así. Entonces me parece, Cristian Carla, que hay un exceso en la Elisa Loncón y en otros dirigentes también de la convención que se han sentido prácticamente intocables o parte de un estamento social que no debiera ser analizado críticamente. Y eso es, creo yo, una contradicción en los términos muy grande, porque si algo tiene la Convención Constitucional es ser objeto de crítica, obviamente. Y Renato, un poco como decíamos, es difícil preguntar mucho del libro porque queremos que te vaya bien, que lo compren, que lo tengan en su casa, pero ¿qué dirías tú que es lo imperdible del libro? El libro es imperdible en sí mismo, pero de todo. Sí, yo selecciono una serie de episodios, entre 20 y 25 episodios, que en la metáfora que yo escojo van incendiando la convención, es decir, digámoslo en chileno, van calentando la cosa, digamos, van calentando los ánimos, ¿verdad? Van cortando la leche, ¿cierto? De cómo se hablaba diariamente, ¿verdad? De los grupos en el patio. Me parece que hay un hito clave, que el 4 de enero del año 22, cuando la candidatura de Cristina Dorador, la científica del norte, ¿verdad?, cae, ¿cierto? Y ella no logra ser presidenta de la convención, pese a tener apoyo de Gabriel Boric, pese a tener a Giorgio Jackson muy movilizado para que ella se elija, pese a tener a la prensa de su lado incluso, ella queda a 4 o 5 votos de distancia. Y esto genera un quiebre tan grande en las izquierdas que se vuelve inmanejable la nueva configuración que nace ese 5 de enero.
Y esto explica, creo yo, las dificultades que tuvieron enormes Elisa Quintero y Gaspar Domínguez, ¿verdad? Que heredan este incendio y muchos dicen es culpa de ellos, pero en realidad ya tienen las vigas completamente incendiadas, cuando Gaspar, sobre todo, intenta ser el bombero solitario, que yo digo en la convención, ¿verdad? Tratando de luchar, ¿cierto? Ahí con su manguerita, cuando en realidad estaba siendo boicoteado desde dentro el proceso, ¿verdad? Por las izquierdas, creo yo, fuertemente. Entonces, si hubiera que elegir un episodio, Carla, yo creo que esa elección fallida del 4 de enero, donde Cristina Dorador incendia el espacio para poder ser presidente de la convención. Está bueno el libro, Está fíjate bueno. que yo no veo al gatito, o los gatitos, como Están durmiendo hasta ahora, son muy flojos. el senador Osandón en un momento, el amigo de los gatitos, Sí. cuenta un episodio en torno a lo que pasó en Concepción. Voy a decir eso nomás. Que Renato Garín Sí, es bien entretenido eso. estuvo en el Holiday Inn. Se fue a No, otro. y entretenía la frase del senador también. Sí, no, interesante. Renato, te agradecemos este tiempo, ¿cierto? Con nosotros, poder conversar cómo se incendió la convención, es como esa foto que tenemos nosotros con la fogata. ¿Has visto esa foto? Ay, sí, que se le ha hecho meme hasta el infinito y más allá. Deberíamos poner una foto así con la. Oye, pero no la podemos convención. despedir a Renato sin preguntarle ¿Ah? qué quiere hacer, pues, y tu pregunta de antes de la pausa y todas esas cosas. Es que ahora venía. Ah, ya. Usted tiene que ser más bandejera. Se te ahora había venía. olvidado tanta. No, don Renato Garín, ¿en qué lo vamos a ver, cierto? La gente de su distrito ahí lo pregunta. El distrito número, ¿cuál es el de Melipilla? 14. 14. Enorme, quiero decirlo, Gigantesco. gigantesco. Sí, yo pienso que la vía parlamentaria es muy difícil. En las condiciones actuales en que están agarrados a combos, ¿verdad? Haciendo show para la tele todos los días. Yo no quisiera volver a la Cámara de Diputados, te lo digo de verdad. O sea, Ya. no considero que haya algo ahí esperándome que yo pueda hacer por Chile, digamos. O sea, presenté casi 100 proyectos de ley o más, hice mucha fiscalización y todo, pero creo que cumplí una etapa y no un lugar que me llame. Te desilusionó. Muy fuertemente, sí. Ay, pena, Me parece que la Cámara de Diputados, especialmente porque el Senado se ha salvado de esto, la Cámara de Diputados ha sido devorada por la polarización política. Me parece que entre los combos, las peleas, las denuncias en ética, las elecciones sin mayoría que hacen, ¿verdad? Yo creo que es un lugar donde las personas con capacidad o con experiencia no quieren estar realmente. O sea, yo no me encuentro por la calle a ex parlamentarios que me digan que quieren volver. Acá hay Realmente te lo digo, eso es muy notorio, o sea, y eso te habla muy mal del espacio político, es decir, que la gente sale chata en la Cámara de Diputados, y eso es terrible. Por el otro lado, yo soy profesor, gané un concurso público en la Universidad de Chile, y lamentablemente en la Facultad de Derecho también hay un ambiente que se llevó desde la convención para allá, de polarización, ¿verdad? De tratar de camisetear a la Escuela de Derecho de la Chile con el apruebo, siendo que prácticamente el 70% del claustro votamos rechazo al texto constitucional. Entonces, para mí es difícil. Yo creo que el país vive un momento difícil, yo estoy viviendo un momento difícil en lo personal, digamos, y tendré que reinventarme, ¿no? Y por mientras, a mí la literatura me parece que es realmente el lugar donde uno puede asilarse contra la opresión. Que ha sido siempre, las letras chilenas han sido así, han sido un lugar de libertad, ¿verdad? Y pienso que la única manera de dejar un testimonio para el futuro de lo que han sido estos años en Chile es dejar libros y que la gente en 20, en 30 años más tenga 5 o 6 visiones de lo que pasó y pueda hacerse un cuadro más o menos completo, ¿no? Por eso yo creo que es valioso que quienes pasamos por dentro de la convención publiquemos libros, sean buenos o malos, porque queda el testimonio, ¿verdad? Y queda la idea de lo que ocurrió, porque si algo no nos puede volver a pasar, Carla, es que esto se repita de una manera u de otra. Y yo tengo la impresión que esto está cerca de repetirse, porque la lógica de la telerrealidad que explora el libro, ¿cierto? La lógica del reality show en el que estamos, ha llegado también a la negociación constitucional, ha llegado también a la Cámara de Diputados, ha llegado también a la deliberación política cotidiana. Y si eso no se asume como tal, es decir, como una sociedad que va llevando al dirigente político a una suerte de enajenación, que es lo que estamos viendo, dirigentes políticos brillantes, pero enajenados de la realidad, yo pienso que Chile tiene un futuro horroroso por delante. Está interesante y yo creo ahí un poco buscando lugar en el mundo, Renato, que se necesitan personas como tú que estén en el debate público, así que no dejes eso. Hay varios libros. Muchas gracias, Cristian. ¿Puedo hacer una preguntita? Un segundo. Pero el programa es suyo. Ya, tengo que hacerla. Por favor. ¿Cómo ve que va a evolucionar el gobierno del presidente Boric?
A ver, yo le tengo cariño a Gabriel Boric, lo conocí cuando teníamos 17 años en Derecho, entramos el mismo día a clases, de hecho. Él era de joven un poeta, como son los poetas adolescentes, ¿no? Que imitan a Lautréamont, imitan a Rimbaud, ¿cierto? Distinto del poeta maduro que es Baudelaire, por ejemplo, ¿no? El poeta ermitaño. Y entonces en Gabriel Boric sigue estando ahí, creo yo, muy latente, casi como una pulsión, una suerte de adolescencia, ¿no? Que se manifiesta en un desorden, le cuesta mucho el horario, le cuesta mucho perspectivar su trabajo. Esto que le pasó con el fiscal nacional le ha pasado muchas veces en su vida, es decir, llega a última hora a hacer el trabajo, llega a última hora a entregar el ensayo, llega al rezagado, como se dice en Derecho en la Chile, a dar las pruebas, ¿cierto? Esto al fiscal nacional le ha pasado en este gobierno muchas veces, ¿no? Y este desorden cognitivo que hay, esta especie de neurodivergencia que hay en el gobierno, es muy propia del presidente. Y creo que el presidente tiene que ordenarse, tiene que salir de la adolescencia forzada en la que parece que está hace mucho rato y ser un adulto, ¿no? Y ser un adulto implica no ser querido por todo, implica tener rechazo, implica tomar decisiones, separarse de algunos bloques políticos que no le sirven hoy día, etc. Y ahí me parece muy claro que la gran beta que sangra en la psiquis de Gabriel Boric, en el gobierno de Gabriel Boric, en las dos coaliciones que tiene Gabriel Boric, es el anticapitalismo. Mientras la izquierda dura del Frente Amplio y el Partido Comunista no se alejen del ideal anticapitalista, no dejen de soñar con superar el capitalismo, con Chile como lugar de laboratorio para aquella mediana empresa que sería superar el capitalismo, digamos, Boric jamás va a tener un gobierno exitoso, porque entonces va a estar en él la pulsión fracasada, ¿cierto? Volvemos a la idea de no haber cumplido la tarea, de no superar el neoliberalismo, de no enfrentar el capitalismo. Cuestión que es muy difícil desde el gobierno de Chile. O sea, esto de superar el capitalismo con un programa político, o con un programa político, el neoliberalismo va a caer, es un poco forzado, es de un voluntarismo insólito, ¿no? Pero está en esto, está en esta adolescencia del Frente Amplio, especialmente del presidente de la República, en su grupo de ministros más cercanos, ¿verdad? Que no asumen todavía que el mundo es capitalista, que Occidente es capitalista y que hasta cierto punto es inexorable esa realidad. Y por otro lado, al lado personal, a mí me preocupa Gabriel Boric, porque lo veo muy cansado. Y ese cansancio es el que yo creo que lo lleva a cometer errores, lo lleva a adelantarse a los hechos, ¿verdad? Y nada, le quedan 3 años. Sí, pues. Le quedan 3 años. Yo pienso que un gobierno con ínfula anticapitalista como empezó con el cansancio del presidente y esta neurodivergencia de sus principales ministros, yo pienso que si no da un giro de timón serio, concreto, real, hacia el centro político, hacia la exconcertación, hacia el mundo socialdemócrata, hacia los buenos consejos, muy buenos consejos, me consta, que les da Ricardo Lago, yo pienso que es muy difícil que el gobierno tenga éxito. Y entonces el después es muy complejo, porque hoy día hay un sector de la derecha que dicen, oye, si aquí la Evelyn Matei está lista, va a ser presidenta de Chile. Y eso yo lo pongo en duda. Aquí podemos llegar al último año de Gabriel Boric en un escenario donde haya 2 candidaturas populistas pasando a segunda vuelta. Claro. Y eso no es impensable, es decir, que la derecha tradicional quede fuera y que la izquierda tradicional quede fuera, entonces tengamos 2 populismos peleándose la presidencia de Chile. Y eso es perfectamente posible. Varias Miles de preguntas preguntas, fuera, así pero que bueno, Renato, vamos a tener que invitarlo de Un nuevo. placer. a la actualidad, a ver si podemos conversar más seguido, porque tiene una mirada bien especial y que conoces. Muchísimas gracias, Renato. Te mandamos un abrazo. Muchas gracias a cariñoso de ustedes. Mujer de Palabra, que te vaya muy bien. Vamos a difundir harto tu libro. Sí, pues. Muchas gracias. El libro se encuentra en buscalibre.com, tiene el mejor precio hoy día y también, bueno, si son a la antigua, tienen que recorrer las librerías a ver dónde lo pueden encontrar. Vamos a estar ahí Excelente. pendiente, también síganlo en las redes sociales. Renato, un Muchas abrazo. gracias, Renato. Muchas gracias, Muy Cristian. bien. Muchas